Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un buen consejo. En este día, eh, mm, pues es un gusto, un placer saludarles y llevar a cabo este segmento llamado El Buen Consejo, esperando como siempre que sea de bendición, de ayuda a tu vida, de reflexión. Vamos a estar leyendo, te voy a estar compartiendo un pasaje, solo algunos versículos, pero voy a tratar de abarcar eh, este, en sí todo lo que es este pasaje, pero nada más te voy a estar leyendo los primeros versículos. Ahí en el libro de San Lucas capítulo 5 dice así la palabra de nuestro Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Hasta allá. Bueno, como podemos ver, nuestro Señor Jesucristo, como siempre, en su ministerio de andar compartiendo las buenas nuevas. Aquí podemos ver cómo eh, a causa de, de esa sabiduría, de esa palabra que él compartía, eh, que eran las buenas nuevas de salvación, había mucho interés y la gente se amontonaba, como decimos comúnmente. Aquí se agolpaba, se juntaban para escuchar sus enseñanzas. Este, y qué hermoso, porque saber Dios, nuestro Señor Jesucristo, siempre interesado, eh, pues, y cumpliendo más que nada su misión, su labor para la cual él sabía que estaba en esa tierra, que era este, compartir acerca del reino de Dios. Y siempre mostrando ese amor, esa misericordia, esa compasión hacia las multitudes. Y compartió la palabra, y para hacerse oír, vemos ahí la historia, que vio la necesidad de poder, pues los medios de comunicación de ese entonces no estaban tan desarrollados como ahora, que podemos tener tal vez un micrófono, unas bocinas y evangelizar al aire libre, ¿no? Pues dependía de la voz de la persona, y en este caso, para ser visto y ser escuchado, tuvo la necesidad de subir a una barca que vio ahí en la orilla del lago donde este, eh, se encontraba Simón Pedro y otros con él. De tal manera que pues vemos ahí en la escritura, usted puede leer todo ese capítulo y ve cómo se desarrolla esta historia, ¿sí? Eh, y bueno, al, al, a este buen consejo lo titulé El ser llamados, que podamos entender cuando nuestro Dios, nuestro Señor Jesús nos está llamando. Un llamado especial, no solamente este, simplemente un llamado a ser salvo, sino un llamamiento especial para trabajar para Él, para trabajar en su obra. Eh, Te digo, como te decía, el Señor Jesucristo viendo, sí, la necesidad de las multitudes, y, pero algo quería, algo en especial, más que no se interesaba en las multitudes. Sí, compartió lo que tenía que compartir, pero aquí, eh, en medio de todo eso que el Señor Jesús hizo, siempre había algún propósito por el cual el Señor hacía cada cosa. Siempre había, después de una enseñanza, había una verdad que él quería enseñar. Siempre en este caso vemos, dice, entró en la barca. ¿En qué barca entró? Entró en la barca de Simón Pedro.
Después de que estas barcas estaban en la orilla, esas barcas ya era los pescadores, ya habían, como leemos ahí, toda la noche habían ellos pescado, ya estaban en la orilla. ¿Qué estaban haciendo? Después de un arduo trabajo y de haber hecho lo que ellos como pescadores sabían, ir en la noche, porque en la noche, según este, se sabe, los pescadores eh, se cree que en la noche es cuando pueden lograr una mejor pesca. Pero no, no fue así y estaban en la orilla y lo que estaban haciendo cuando el Señor Jesús los interrumpió, ¿verdad? Y les pidió esa barca para primeramente seguir predicando y cuando terminó, dice, miró a Pedro y le dijo, Pedro, boga mar adentro. Ellos ya estaban lavando las redes. ¿Qué significa eso? Ellos ya se habían dado por vencidos. Ellos este, sabían bien como pescadores que mm, había sido arduo su trabajo, ¿sí? Pero había sido en vano. Eh, al lavar las redes era que se estaban dando por vencidos. Invirtieron mucho tiempo, tal vez esfuerzo y nada, no pasó nada. Entonces, vemos, te decía, decía, para mí, a lo que yo puedo entender, cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro. Amados hermanos, a veces tenemos que entender, cuando Dios habla y entender el día de la visitación de nuestro Señor. Algo, cuando el Señor habla, cuando el Señor viene a nuestra barca, siempre hay un propósito. Aún en medio de toda la multitud, ese día estaba determinado para Pedro. El Señor, el propósito principal para mí, sí era una manifestación milagrosa, sí, pero dentro de todo esto, el Señor quería algo con Pedro, ¿verdad? Era un propósito especial para la vida de Simón Pedro. Cuando le dice, métete a las profundidades, ¿sí? Boga mar adentro. Y te digo, en su rutina, lo que siempre hacía Pedro, él decía, sabía de antemano que a lo mejor podía haber dicho, como aquí lo manifestó, eh, no entender, pues, ya lo hice, o sea, por costumbre muchas de las veces, él como pescador, pues hacía lo que él sabía que tenía que hacer, ya por costumbre, por inercia, y tal vez no esperaba buenos resultados, y como lo vimos, no hubo buenos resultados, ¿sí? Pero podemos ver aquí cómo Pedro eh, fue obediente. Cuando le dice, en tu palabra, cuando le dice Jesús, en tu palabra, Él está obedeciendo, Él está dando una declaración de confianza, una declaración de fe, ¿sí? Pues era pleno día, era algo imposible, ¿sí? Para los pescadores, porque te decía, para ellos la hora ideal era en la noche, y lo habían hecho toda la noche, pero dijo, en tu palabra te voy a creer, ¿sí? Voy a hacerlo y te digo, en lo natural tal vez Pedro sabía que los peces solo iban a aparecer en la noche, pero pues el que estaba ahí presente, el que estaba ahí en su barca, era el Señor de señores, el Rey de reyes, el que aún el viento, aún el mar, aún la naturaleza misma está sujeta a él, ¿sí? Entonces, por su palabra, por la palabra de nuestro Señor, fue que Pedro fue obediente. Y sabes que en la obediencia, se dice por ahí que en la obediencia está la bendición de Dios. Es por fe y por esa confianza que Pedro
actuó y dio ese paso, avanzó hacia las profundidades. Es en esa fe y en esa confianza y en ese avanzar que actuó y echó las redes, así como el Señor le dijo que lo hiciera. Y grande fue su sorpresa, porque fue tal la pesca que dice que no podían. Atraparon tanta cantidad de peces que no podían, ¿sí? Se rompía esa red, hasta dice que tuvieron que pedir ayuda a otra barca. Cuando nosotros entendamos y aprendamos a obedecer y a dar ese paso de fe, entendamos la palabra que se nos está dando, que quién nos está hablando, que es nuestro Señor, y actuamos y obedecemos en fe, cosas grandes vamos a ver. Y no solamente vamos a ser bendecidos, sino que vamos a ser bendición para otros. En este caso dice, fueron llenas las dos barcas, hasta el grado que se hundían del peso de esa gran pesca milagrosa. ¿Qué sucedió ante esta manifestación del poder de Dios? ¿Qué sucede cuando nosotros permitimos que el Señor venga a la barca de nuestra vida? ¿Qué sucede cuando permitimos que el Señor nos interrumpa en nuestra vida diaria, ¿sí? En nuestra rutina, cuando permitimos y avanzamos hacia donde Dios quiere, hacia donde nuestro Señor nos indica? ¿Qué va a suceder? Vamos a ver la manifestación y el poder de nuestro Dios. Pero ¿sabes para qué? ¿Para qué quiere el Señor que nosotros seamos testigos de ese poder, de su grandeza, de quién es Él? Dice que cuando Simón Pedro y los que iban con él vieron esta manifestación poderosa, ¿sí? Este milagro de esta gran pesca, dice que vino un gran temor, pero fue un temor reverente y a la vez, bueno, te imaginas ver esa manifestación. ¿Quién no? ¿Quién no temería ante la majestad y el poder, el señorío, la grandeza del Señor? Dice que fue ese temor, ver, te digo, a Dios, Dios mismo encarnado en la persona de Jesucristo. Pero te digo, le dice el Señor Jesús, le responde, no temas. El Señor se da cuenta, tal vez vio sus caras, dijo, no temas. En esto hay un propósito, Pedro. En esta manifestación, el por qué yo subí a tu barca, el por qué yo hice esto, hay un propósito, ¿sí? Y es que hoy yo te quiero hacer pescador de hombres. Ahí inicia un llamamiento, ahí inicia un llamado a Pedro, a Simón Pedro. Y dijo, ya no quiero que seas pescador de peces. Hoy el propósito de ese gran milagro, el propósito de esa manifestación era para que Pedro entendiera y viera quién era Jesús, el Hijo de Dios, el Señor Dios Todopoderoso, ¿sí? Y de esta manera sabía que Pedro iba a poder ser un testigo veraz, un testigo fiel, ¿sí? Y poder ir y hacer, lo hizo, pues dijo, ya a partir de ahora vas a ser no pescador de peces, sino pescador de hombres. Y pues vemos cómo Pedro a partir de ese día dejó lo que estaba haciendo y siguió, ¿sí? A partir de ese día siguió a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito de todo este acontecimiento, ¿sí? No solamente era para que vieran el poder de nuestro Dios, no solamente era que las multitudes escucharan
a Jesús. El propósito de esta pesca milagrosa era que Pedro, ¿sí?, iba a recibir un llamamiento muy especial. Así en esta mañana, yo no sé de qué has sido testigo, cómo el Señor se ha manifestado a ti y tal vez ha estado hablando a tu vida, a tu corazón, y no has logrado entender o te has estado resistiendo. Dios te está llamando para que vayas y publiques de la grandeza de su poder, de quién es Él, de lo que Él ha hecho en tu vida, así como lo hizo en la vida de Pedro. Despertó en él un temor y provocó en Pedro una adoración genuina, un reconocimiento. Se humilló ante nuestro Señor, reconoció verdaderamente que era el Hijo de Dios. Cuando entendamos eso, quién es el Señor en nuestra vida, y entendamos el propósito de esos milagros poderosos que Él ha hecho y se ha revelado en nosotros a través de esos hechos gloriosos. No es simplemente para que quede ahí, sino para que seamos esos testigos veraces. Dios te está llamando y quiere que lo entiendas, y no solamente que lo entiendas, sino que le sigas, ¿sí? Que cumplas el propósito para el cual Él se ha manifestado a tu vida y a mi vida. Pues bueno, este es el buen consejo de este día, un llamamiento especial que el Señor está haciendo. ¿Para qué, mis amados? Para engrandecer su reino, para que vayamos y prediquemos su evangelio, ¿sí? Él te ha escogido a ti, me ha escogido a mí, para que seamos esos instrumentos, ¿sí?, y mostremos la gloria de su nombre, la grandeza de su nombre, seamos esos testigos fieles y veraces. Pues Dios te bendiga y espero que, como siempre te digo, que haya sido de bendición este corto consejo, buen consejo, y que, pues como siempre te digo, vamos a seguir echando muchas ganas. Bendiciones.